El calor de agosto caía como un peso insoportable sobre la hacienda. El aire ardía y parecía inmóvil. El polvo rojo se levantaba con cada paso y volvía a caer lentamente, como si no tuviera escape. Las cigarras cantaban sin descanso, llenando el silencio con un sonido constante y penetrante. Los trabajadores avanzaban entre los surcos con movimientos lentos, agotados por el calor. El sudor recorría sus cuerpos mientras el sol quemaba sus espaldas. La tierra parecía viva, respirando fuego bajo sus pies. La hacienda se extendía hasta donde alcanzaba la vista, inmensa e imponente. La casa principal destacaba con sus paredes desgastadas por los años. En la galería, las sombras apenas ofrecían alivio. Detrás, el olor a caña procesada y melaza impregnaba el aire. Más allá, el cuartel marcaba una separación clara y cruel. Las chozas de adobe guardaban vidas apretadas y silenciosas. Cada familia vivía en espacios mínimos, compartiendo sueños y dolores. Tobías trabajaba en silencio, con la mirada fija en la tierra. No recordaba su edad exacta, solo las cosechas que había sobrevivido. El tiempo para él no eran años, eran heridas acumuladas. Su mente guardaba un recuerdo claro: su hija Luciana. La risa de la niña era un tesoro escaso pero poderoso. Sus ojos oscuros brillaban incluso en medio de la miseria. Tobías había llegado de niño, encadenado y sin esperanza. Recordaba fragmentos del viaje, llenos de oscuridad y sufrimiento. Había sobrevivido cuando muchos no lo hicieron. Esa supervivencia se convirtió en su fuerza silenciosa. Nunca permitió que el mundo le quitara su valor. Aprendió el idioma sin ayuda, a base de necesidad. Se adaptó al trabajo duro con precisión y resistencia. Ganó respeto, aunque nunca se lo dijeron abiertamente. Conoció a Inés en medio de esa vida difícil. Ella hablaba con las plantas como si fueran amigas. Al principio le pareció extraño, luego necesario. Con ella descubrió el amor en condiciones imposibles. Se encontraban en momentos robados al tiempo. Construyeron un lenguaje propio entre sus mundos. Luciana nació en una noche de lluvia intensa. El aire olía a tierra mojada y vida nueva. El parto fue difícil, pero la niña sobrevivió. Llegó al mundo con los ojos abiertos. Inés la sostuvo con una mezcla de fuerza y ternura. Durante 2 años, la vida tuvo un sentido claro. Luego, la fiebre llegó sin aviso. El primer día, el cuerpo de Inés temblaba. El segundo, su mente comenzó a perderse. El tercero, el silencio lo cubrió todo. Tobías permaneció cerca, incluso cuando no se lo permitían. Escuchaba su respiración como si pudiera sostenerla. Cuando murió, algo dentro de él cambió para siempre. Desde ese día, vivió solo para proteger a Luciana. La niña se convirtió en su razón para seguir. Cada decisión giraba en torno a ella. Mientras tanto, el dueño observaba su hacienda con orgullo. Don Aurelio caminaba con seguridad entre los campos. Miraba todo como si fuera una extensión de sí mismo. Su crueldad no era emocional, era rutina. Veía a los trabajadores como objetos útiles. Llevaba cuentas de vidas como si fueran mercancía. Su esposa evitaba ver la realidad. Pasaba los días entre rezos y bordados. Sus hijos crecían bajo esa sombra. El hijo imitaba al padre sin cuestionarlo. La hija observaba en silencio, diferente. Ese verano trajo problemas económicos. Las cosechas habían fallado repetidamente. Las deudas crecían sin control. El libro de cuentas mostraba una verdad alarmante. Don Aurelio necesitaba una solución rápida. El capataz Rodrigo apareció con una propuesta. Habló con naturalidad, como si fuera algo común. Un comerciante compraba niños para servicio. Pagaba bien y en efectivo. Era justo lo que el patrón necesitaba. Don Aurelio revisó los nombres cuidadosamente.
Calculó como quien elige qué vender. Una línea roja marcó una decisión irreversible. El nombre de Luciana quedó señalado. Tobías sintió el peligro antes de escucharlo. El ambiente había cambiado ligeramente. Las miradas eran distintas, evasivas. Algo no estaba bien. El capataz evitó sostener su mirada. Los trabajadores guardaban silencio incómodo. Catalina se acercó con calma. Su experiencia le daba una claridad dura. Había perdido hijos de la misma forma. Sabía lo que venía. Le habló sin rodeos. La niña sería llevada al amanecer. No había espacio para dudas. Tobías no respondió. El mundo pareció detenerse por un instante. Algo dentro de él se quebró en silencio. No fue un grito, fue una ruptura profunda. Siguió trabajando mecánicamente. Su mente corría más rápido que nunca. Buscaba opciones, aunque parecían imposibles. Escapar no era sencillo. Los perros reconocían su olor. Los caminos estaban vigilados. El riesgo era extremo. Pero quedarse no era opción. Había una única posibilidad. Una que implicaba a alguien más. Eso lo hacía aún más peligroso. Pensó en la institutriz. Una mujer distinta a todos en la hacienda. Mercedes había llegado hacía poco. No encajaba en ese mundo. Había algo en ella diferente. Tobías sabía que el tiempo se agotaba. La noche sería decisiva. El destino de Luciana dependía de ello. Una mujer llega desde la capital con 2 baúles pesados y una caja de libros que parece guardar más peso del que debería. El polvo del camino todavía vive en su ropa cuando cruza por primera vez el patio de la hacienda. Su mirada no pide permiso. Su rostro carga una deuda invisible que el mundo nunca pagó. Tobías la observa desde la sombra, sin ser visto. No es curiosidad, es supervivencia. 3 semanas pasan y él no deja de mirar. Ella habla con los niños esclavos sin cambiar el tono, como si fueran iguales, como si no existiera diferencia. Eso no es normal aquí. Eso es peligroso. Un muchacho rompe un cántaro. El golpe llega antes que el silencio. Rodrigo lo azota frente a todos. Nadie mira. Nadie respira. Nadie existe, excepto ella. Mercedes no aparta los ojos. Su mirada es fría. No hay miedo, solo juicio. Cuando todo termina, ella entra sin decir nada, pero algo queda en el aire, algo que Tobías no puede ignorar. Una tarde, entre libros abiertos, él ve páginas distintas. No entiende las palabras, pero reconoce el peligro. No son rezos, son ideas. Ideas prohibidas, ideas que queman. Ella no las quemó. Eso ya dice todo. La noche cae pesada sobre la hacienda. El silencio no es paz, es espera. Tobías camina descalzo. Cada paso es una decisión. Nunca ha hecho esto antes, nunca ha pedido ayuda, pero esta vez no es por él. Llega a la puerta, duda. El tiempo se detiene. Toca 3 veces. La puerta se abre sin miedo. Mercedes sostiene una vela. Lo mira como si ya supiera. No hay sorpresa, solo cálculo. Le hace espacio. Él entra. La habitación es pequeña. Huele a papel y cera. A soledad. Tobías habla poco, pero dice todo. Habla de su hija. Habla del amanecer. Habla de una venta. Habla de un destino que no se puede detener. Cada palabra pesa. Cada silencio duele más. Ella escucha, sin interrumpir, sin lástima, solo atención. Cuando termina, el aire cambia. Ella pregunta por qué, no por duda, por precisión. Él responde, porque ella ve. Eso basta. Ella cierra los ojos. 1 segundo. Cuando los abre, ya decidió. No lo dice, pero se siente. Pide tiempo, hasta el amanecer, y cierra la puerta. Esa noche nadie duerme, pero todos creen que sí. Mercedes escribe cartas, pequeñas, apretadas, urgentes. Las guarda cerca del corazón. Sale en silencio.
Lleva algo envuelto. Nadie sabe qué. Habla con Catalina, la mujer que conoce los caminos invisibles, los que no están en mapas, los que salvan vidas. Las voces son bajas, pero firmes. Deciden rutas, deciden tiempos, deciden destino. Mientras tanto, Tobías observa a su hija dormir. La memoriza, como si fuera la última vez. Cada detalle, cada respiración, cada sueño. Le susurra promesas que no sabe cómo cumplir, pero igual dice, porque un padre no negocia con el miedo. Afirma, aunque no pueda. La noche se alarga, el tiempo se estira, los grillos cantan, indiferentes. Alguien camina en la casa grande, pasos rápidos. Es ella. No se detiene, no duda. Antes del amanecer, un grito rompe todo, agudo, salvaje, irreversible. Viene de las caballerizas. El caos despierta. Rodrigo corre, antorcha en mano. Encuentra un cuerpo en el suelo, vivo, pero caído. 2 caballos faltan. Las cuerdas están cortadas. No fue descuido, fue decisión. La hacienda despierta a golpes, puertas abiertas con patadas, nombres gritados, perros confundidos. El patrón aparece, tarde, molesto, no entiende, pero ordena. Buscar, controlar, castigar. La verdad llega lenta, primero como sospecha, luego como ausencia. La habitación está intacta, pero vacía. Ella no está. Nunca estuvo realmente. Rodrigo corre otra vez. Cuenta, recuenta. Falta alguien más. Luciana. El aire cambia. Ahora es real. Tobías está en su lugar. Demasiado quieto, demasiado correcto. Eso levanta sospechas, pero no hay prueba. Solo furia. El patrón rompe muebles. No por rabia, por humillación. Porque perdió control, y eso es peor que perder dinero. Envía jinetes, en todas direcciones. No importa el costo, solo el resultado. Tobías desencadenado. Al sol, al centro, como ejemplo. Las preguntas llegan, con dolor, con método, pero él no responde. No porque sea fuerte, porque no sabe, y no saber lo salva. En algún lugar lejos, su hija se aleja. Eso basta. Eso lo sostiene. El dolor sigue, pero la paz aparece. Pequeña, extraña, real. Cierra los ojos. Resiste, hora tras hora, como siempre lo ha hecho. Y en ese mismo tiempo, en algún camino oculto, una mujer cabalga hacia lo desconocido, con una niña que ahora tiene futuro. La noche aún no había terminado cuando el primer mensajero cruzó el camino polvoriento con un papel oculto entre la ropa. El hombre que recibía esos mensajes no hacía preguntas innecesarias, solo asentía y memorizaba. Había aprendido que los cambios reales nunca llegaban con ruido, sino con paciencia. Cada palabra escrita tenía doble significado, visible solo para quien sabía leer entre líneas. La carta de Mercedes fue abierta con cuidado, sin romper el sello más de lo necesario. 3 palabras bastaron para iniciar todo. Vengan cuando puedan. El mensaje viajó en silencio, pasando de mano en mano sin dejar rastro. Catalina ya conocía lo que eso significaba, antes de que alguien se lo explicara. El río había sido su aliado durante años, guardando secretos sin traicionarlos. Sus pasos eran seguros incluso en la oscuridad más profunda. Mercedes apenas respiraba mientras avanzaban. Luciana lo lloraba, lo cual resultaba inquietante. La niña caminaba con una firmeza impropia de su edad. Sus ojos parecían entender más de lo que debía. Catalina no necesitaba antorcha. Conocía cada piedra del camino. El sonido lejano de caballos aceleró el paso de las 3. Mercedes apretó la mano de Luciana con fuerza. La niña no preguntó, solo siguió caminando. El aire frío de la madrugada les cortaba la piel. A lo lejos, la hacienda quedaba atrás como un recuerdo oscuro. Rodrigo corría en dirección opuesta, confundido por los gritos.
Catalina no miró atrás ni una sola vez. Los caballos esperaban atados, inquietos. Luciana se acercó a ellos como si fueran viejos conocidos. Los animales se calmaron al instante. Mercedes notó ese detalle, pero no dijo nada. Catalina abrazó a ambas sin palabras. Su regreso sería más peligroso que la huida. El silencio fue su despedida. El río marcaba el camino hacia el norte. No tomaron la ruta evidente. Evitar lo lógico era la única forma de sobrevivir. Cada ruido era una amenaza potencial. Se escondían entre la vegetación cuando escuchaban algo sospechoso. Los caballos permanecían inmóviles, entrenados por la necesidad. El amanecer comenzó a teñir el cielo. Los colores eran hermosos, pero nadie los admiró. Luciana observó el horizonte con atención. ¿Conoce a mi papá?, preguntó de pronto. Mercedes dudó antes de responder. Sí, dijo finalmente. La niña asintió como si confirmara algo importante. El viaje continuó sin más palabras. El cansancio empezaba a notarse. Los pasos se hacían más pesados, pero nadie se detuvo. El sol ya estaba alto cuando divisaron el pueblo. Pequeño, tranquilo, casi olvidado. Una plaza sencilla, una iglesia gastada por el tiempo. La vida allí parecía moverse más lento. Fray Anselmo esperaba sentado, como si supiera la hora exacta de su llegada. Su mirada se fijó en Luciana de inmediato. No sonrió, pero tampoco parecía sorprendido. ¿Tienes hambre?, preguntó. La niña respondió sin dudar. La comida llegó rápidamente. Frijoles, tortillas y agua fresca. Luciana comió en silencio, concentrada. Mercedes comenzó su relato. El fraile escuchó sin interrumpir. Cada detalle parecía encajar en un plan mayor. El silencio posterior fue largo. El trabajo apenas comienza, dijo finalmente. En la hacienda el ambiente era distinto. La incertidumbre pesaba más que el dolor. Tobías resistía en silencio. El castigo era constante, pero ya esperado. Lo desconocido era peor. No sabía nada de Luciana. Esa ausencia era lo más difícil. Don Aurelio reunió a todos. Sus palabras eran largas pero vacías. Hablaba de autoridad, de orden. Nadie levantaba la mirada. Rodrigo sostenía el látigo con tensión. Catalina permanecía inmóvil entre la multitud. El cielo era claro, indiferente. Entonces llegó la voz inesperada. Firme, clara, imposible de ignorar. 3 hombres a caballo entraron. El silencio se hizo absoluto. Los documentos cambiaron todo. Sellos, firmas, autoridad. Don Aurelio perdió color. Rodrigo bajó el látigo. El fraile caminó sin prisa. Desató las cuerdas. Tobías sintió algo nuevo. No era libertad, pero se acercaba. La hacienda quedó suspendida en un estado extraño. Nada era igual, pero todo seguía. El miedo cambió de forma. Rodrigo observaba, calculando. Sabía que algo había cambiado para siempre. El proceso comenzó lento. Cada testimonio sumaba peso. Cada palabra escrita era una prueba. Tobías habló sin temblar. Catalina recordó todo. Fechas, nombres, detalles. Su memoria era precisa. Mercedes escribió desde lejos. Su relato era claro y directo. El tribunal escuchó. El tiempo avanzó sin prisa, pero avanzó. Luciana seguía esperando. Y Tobías también. El joven abogado de Jalapa observaba los documentos con una fe casi intacta en la justicia, como si aún no hubiera aprendido cuánto puede decepcionar el mundo. Don Aurelio, con recursos aún suficientes, reunió a sus abogados y los envió a defender lo que consideraba suyo. Los argumentos legales se construyeron con precisión, apelando al orden y a la propiedad legítima. En los tribunales, sin embargo, el ambiente había cambiado de forma sutil pero irreversible. Las ideas que viajaban desde Francia comenzaban a filtrarse entre quienes sabían escuchar. Algunos funcionarios, con cautela, empujaban discretamente hacia un cambio necesario.
El caso avanzaba entre papeles, sellos y silencios calculados. El joven abogado leía cada línea como si fuera una puerta hacia algo nuevo. El fallo llegó envuelto en formalidad y peso histórico. 5 sellos y cientos de páginas respaldaban una decisión inesperada. Tobías era declarado libre. El argumento era técnico, casi olvidado, pero perfectamente válido. Fray Anselmo había esperado ese momento durante años. Don Aurelio firmó con el rostro endurecido por la derrota. Rodrigo observaba en silencio, más elocuente que cualquier protesta. La libertad no llegó como un triunfo limpio, llegó con vacíos, incertidumbre y un futuro sin forma. El documento otorgaba derechos, pero no ofrecía caminos. Tobías lo sostuvo contra su pecho como si fuera vida misma. Salió al amanecer, con pocas pertenencias y muchas preguntas. El aire de noviembre lo recibió con una calma desconocida. Catalina le entregó comida sin palabras innecesarias. Sus miradas dijeron lo que las voces no podían. Los demás observaron desde lejos, atrapados en su propia realidad. Había esperanza, pero también miedo en esos ojos. Tobías caminó sin mirar atrás. El camino polvoriento se abría ante él como un territorio nuevo. El sol caía suave sobre los campos de caña. Cada paso era un descubrimiento y un peso. Al doblar el camino, vio a Fray Anselmo esperándolo. El fraile no habló de inmediato, solo evaluó lo necesario con una mirada serena. Ofreció ayuda, pero respetó la decisión de caminar. Avanzaron juntos, en silencio compartido. El destino era Tlalixcoyán. Luciana sintió su presencia antes de verlo. Jugaba en el patio, ajena al momento que cambiaría todo. Al levantar la mirada, lo reconoció sin dudas. Corrió sin detenerse. Las lágrimas brotaron como un río contenido. Se aferró a él con toda su fuerza. Tobías lo abrazó como si protegiera el mundo entero. El tiempo se detuvo en ese instante. El alivio llenó el aire más que cualquier palabra. Canela, la perra, observaba sin comprender, pero sintiendo. Fray Anselmo mantuvo la distancia con respeto. El sol iluminaba la escena sin distinciones. La vida comenzaba de nuevo sin ceremonias. El futuro se construiría paso a paso. Fray Anselmo presentó a Tobías ante Sixto Hernández. El agricultor evaluó sin rodeos. 2 preguntas bastaron. Un apretón de manos selló el acuerdo. El trabajo comenzaba al día siguiente. La parcela se convirtió en su nuevo hogar. Pequeño, sencillo, pero digno. El olor a tierra y chile seco llenaba el ambiente. Tobías trabajaba con dedicación absoluta. Sixto observaba en silencio, satisfecho. Luciana asistía a clases en la iglesia. Aprendía con rapidez y entusiasmo. El orgullo crecía en el corazón de Tobías. Mercedes Villanueva seguía presente. Ayudaba en la enseñanza con naturalidad. Su talento se hacía evidente. El pueblo pequeño unía sus caminos constantemente. Los encuentros se volvieron cotidianos. Las miradas comenzaron a cambiar. Había algo nuevo en ellas, una presencia que ya no era casual. Tobías pidió aprender a leer. Lo hizo con sencillez y determinación. Mercedes aceptó sin dudar. Las letras fueron el inicio de un nuevo mundo. El progreso fue lento al principio, pero constante y firme. Las palabras comenzaron a tomar forma. El aprendizaje creció con rapidez inesperada. La primera frase que leyó tenía un significado profundo. Mercedes comprendió sin necesidad de explicación. A cambio, Tobías enseñó lo que sabía. La tierra se convirtió en un libro abierto. Aprendieron a leer el cielo, a escuchar el río, a interpretar señales invisibles. Las palabras en yoruba regresaron poco a poco, como recuerdos enterrados. Las compartieron, dándoles nueva vida. El pasado y el presente se mezclaban. Fray Anselmo observaba en silencio.
Sabía que algo importante estaba ocurriendo. Las tardes se llenaban de calma. El café, las conversaciones y la compañía. Luciana jugaba cerca, creando su propio mundo. Fue ella quien habló sin filtros. La pregunta surgió con inocencia directa. El silencio respondió primero. Luego llegó la risa. Una risa compartida, sincera. Esa noche hablaron con claridad, sin rodeos ni miedos. Tobías habló de su pasado. Mercedes habló de sus decisiones. Ambos entendieron el peso de lo vivido y también la posibilidad de lo que vendría. El aire estaba cargado de una calma que solo llega después de decisiones profundas. Ella habló con la seguridad de quien ya ha recorrido todo el camino del pensamiento. Tobías entendió sin necesidad de más palabras. El silencio entre ambos fue suficiente. El mundo no cambió en ese instante, pero algo dentro de ellos sí. La boda llegó con la suavidad de una mañana de junio. El sol aún no quemaba, solo iluminaba. Las flores en la entrada de la iglesia parecían haber crecido solas. Los niños las colocaron sin órdenes, solo por instinto. El pueblo entero respiraba una tranquilidad especial. La iglesia de adobe blanco esperaba en silencio. Las puertas abiertas daban la bienvenida a todos. El olor a tierra y flores se mezclaba en el aire. Brian Selmo comenzó la ceremonia con voz serena. Sus palabras fluían sin esfuerzo. No seguía solo el ritual, hablaba desde algo más profundo. Nadie cuestionó lo que dijo. El amor del que habló no era ideal, era probado. Era un amor que había resistido. Sixto permanecía firme junto al altar. Su rostro decía más de lo que sus palabras dirían. Catalina llegó caminando días antes. El polvo del camino cubría sus pies. No necesitaba invitación, solo llegó y se quedó. Mercedes la recibió sin preguntas. Luciana sostenía los anillos con total seriedad. La caja de madera llevaba sus dibujos. Un río, una ceiba, una perra, 2 figuras. Todos entendieron lo que significaban. El momento llegó exactamente cuando debía. El silencio previo a la pregunta final llenó la iglesia. Nadie esperaba que alguien hablara, pero una mano pequeña se levantó. Luciana rompió el silencio. Su voz era firme. No había duda en ella. Dijo que estaba feliz. Dijo que hacía tiempo no lo estaba así. Sus palabras fueron simples, pero cayeron con peso. Se sentó sin añadir nada más. El silencio duró lo justo. Luego algo cambió en el aire. Catalina, que nunca lloraba, limpió sus ojos. Lo hizo rápido, como corrigiendo un error. La vida siguió después. No perfecta, pero real. El mundo afuera también cambiaba. México se transformaba lentamente. Las viejas estructuras se rompían. Nuevas ideas flotaban en el ambiente. El futuro aún no tenía forma, pero ya se sentía cercano. En la parcela junto al río, la vida crecía. Todo avanzaba con paciencia. La tierra respondía al trabajo constante. Tobías y Sixto formalizaron su sociedad. Un documento selló lo que ya era verdad. El nombre de Tobías apareció escrito. Era la primera vez. Lo leyó despacio, como si cada letra importara. No llevaba apellido de amo, solo su nombre, el suyo verdadero. Mercedes había preguntado una vez. Quería saber su nombre real, el que venía de África. Tardó en responder, pero lo dijo. Tao. La palabra flotó en el aire. Sonaba extraña y correcta. Mercedes la repitió con cuidado. No la usaba en público, pero en privado sí, y eso significaba algo. Una forma pequeña de libertad. Luciana creció entre 2 mundos. Aprendió español y yoruba. Trabajaba la tierra y enseñaba a otros. Su mente era clara y directa. Fray Anselmo la admiraba profundamente. La llamó una persona completa. Un elogio raro en él. A los 16 años llegó una propuesta: estudiar en la ciudad. Luciana escuchó con atención. Pidió tiempo para decidir.
una semana. Agradeció que le preguntaran, no que decidieran por ella. El fraile sonrió. Reconocía ese carácter. La respuesta fue sí, pero con una condición. Regresar. Siempre regresar, porque había cosas que hacer y no podían esperar. El acuerdo se aceptó, sin discusión. Catalina envejeció junto al río. Sus días eran tranquilos. Contaba historias a quien quisiera escuchar. Recordaba a los ausentes. Hablaba con las plantas, como si fueran personas. Tobías lo notó. Ella respondió con simpleza. Todo necesita compañía, incluso lo que parece quieto. Murió una mañana de verano, sentada en su silla, mirando el río, en paz. La enterraron allí mismo. Luciana plantó un árbol, con la misma seriedad de siempre. Los años siguieron su curso. Una tarde, Tobías leía en la puerta. El libro estaba gastado, las páginas llenas de marcas. Leía despacio, como siempre. Escuchó pasos. Luciana regresaba. No venía sola. Un niño caminaba con ella. Sus ojos eran curiosos. Observaba todo con intensidad. Llegaron a la puerta. Luciana habló. Presentó al niño. El anciano lo miró. Y el niño también. Tobías le dio la bienvenida. En 2 idiomas. El niño quiso repetir. Se esforzó en los sonidos, con seriedad absoluta. Tobías sonrió. Una sonrisa rara en él, pero verdadera. Mercedes salió de la casa. Sus manos estaban cubiertas de harina. Observó la escena y entendió todo. No hacía falta preguntar. Luciana confirmó. Todo estaba bien. Y lo estaba. El sol de octubre caía suave. La tierra respiraba calma. Las plantas crecían firmes. El río seguía su curso. Lejano, el pasado aún existía, pero ya no dominaba. La hacienda seguía en pie, pero lejos, muy lejos. Aquí había otra realidad, una construida con esfuerzo. Tobías pensó en el camino recorrido, en todo lo que se rompió para llegar hasta aquí. Pensó en el peso que llevó durante tanto tiempo y en cómo finalmente lo soltó. Entendió algo simple. Siempre hay una grieta, pequeña, casi invisible, pero existe, y por ahí entra la luz. A veces en los momentos más simples, una puerta abierta, una palabra sincera, una niña diciendo que es feliz. El mundo no era justo, nunca lo fue, pero eso no era todo. Había algo más, en los márgenes, en los espacios olvidados, personas que se encuentran y crean algo nuevo, algo imposible por separado. El niño repitió la palabra otra vez, y otra, y otra, y en ese pequeño acto había futuro, había continuidad, había luz, y todo estaba bien, de la manera más simple y más completa que algo puede estarlo.